Gracias. Karina, un placer tenerte acá. Igualmente. Cáncer de mama, una patología muy frecuente. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Y qué pasó en la pandemia con todas las indicaciones de quédate en casa, este miedo, porque no sabíamos al principio cómo manejar? Toda la comunicación fue quédate en casa, las pacientes se quedaron en casa. Entonces, en abril del 2020, la consulta cayó un 90%. 10% de las mujeres solamente concurrieron, iban aquellas mujeres que tenían alguna sintomatología. Todo lo que era screening obviamente quedaba en su casa. Después, cuando empezamos a conocer un poco más de información sobre el manejo de la pandemia, más o menos junio, julio, empezó el mensaje de volver, estamos preparados para recibirte. Y afortunadamente, hoy, a un año y medio largo de la pandemia del inicio, las pacientes han vuelto y estamos casi al 100%. Por lo menos es lo que está sucediendo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Se habla de la importancia, ¿no?, de la detección temprana. Entonces te pregunto justamente si ves algún correlato entre ese tiempo en que no hubo consulta y el día de hoy. Sí, es importantísimo el diagnóstico oportuno que se logra a través de la mamografía en mujeres que tienen por lo menos 40 años para arriba, que es el estudio que ha disminuido el número de mujeres que mueren por cáncer de mama. Es el estudio que se indica. ¿Qué ha pasado? Bueno, seguramente que en unos años, hoy todavía no tenemos cifras exactas, pero seguramente en 5 años podremos ver cuál va a ser la secuela de este año y medio largo que muchas mujeres no han tomado los controles. Hoy sí te puedo decir que parece que bajara la incidencia, pero es un descenso falso, porque en realidad no se estuvo detectando durante un largo periodo. Claro. Yo sabía que era 1 cada 8 iba a tener cáncer de mama mujeres a través del largo de su vida. El otro día leí que es 1 cada 12. 1 cada 12, sí, se modificaron un poco las estadísticas y eso es si una mujer llega a vivir a los 80 años, es cuando decimos 1 de cada 12, no 1 de cada 12 es en cualquier edad de la vida, sino es si llega a cumplir 80 años. Esas son las cifras que se manejan, es el cáncer que más afecta a las mujeres, es muy importante su diagnóstico oportuno. Hay mucha campaña con respecto a conocer las mamas, al autoexamen, y nosotros hacemos hincapié que es importante que la mujer se conozca las mamas, pero que el autoexamen solo no es suficiente. Para llegar a un diagnóstico oportuno se hace a través de la mamografía. Te pregunto, ¿por qué no está recomendado que esa mamografía suceda antes de los 40? Porque cuando uno indica en una población sana, la evidencia tiene que ser el beneficio superior a los riesgos que puede dar un programa de screening. Entonces, la evidencia de la disminución del número de mujeres que mueren por cáncer de mama con una mamografía se logra a partir de los 40, el mayor beneficio es después de los 50. Por eso vas a ver que en algunos lugares del mundo el screening se empieza a partir de los 50 con una frecuencia bianual. Acá en la Argentina no tenemos un programa en donde el Estado llama a las pacientes para hacer la mamografía, es una consulta individualizada y desde la Sociedad Argentina de Mastología, sociedad que pertenezco, recomendamos a partir de los 40 en forma anual, en esa consulta individualizada. Por debajo de los 40 años, la mamografía se va a indicar solamente en aquellos casos en donde la paciente tiene algún síntoma, que se hizo una ecografía y en la ecografía encontraron algún hallazgo que sea de sospecha y que amerite y justifique realizar una mamografía. Es decir, que vamos a individualizar el caso. También puede darse el caso en pacientes que han tenido el antecedente de un familiar de primer grado, madre, hermana, hija, con un diagnóstico de cáncer a edades tempranas, 42 años, por ejemplo. Entonces, a esa paciente, en forma individual, vamos a iniciar la mamografía 10 años antes. Estamos viendo acá una secuencia, creo que le enviaste vos esto, 2016, 2018, 19, 21. Contanos por qué esta secuencia, ¿qué tiene de particular esto? Bueno, es fundamental. Es una mamografía esto, son claramente para que la gente sepa. Sí, exacto. Son mamografías, lo que estamos viendo es, lo que se ve en blanco es el tejido glandular y lo que se ve en gamas de grises es el tejido adiposo. Las mujeres a medida que vamos cumpliendo años va disminuyendo el tejido glandular y va ganando el tejido adiposo. En mamografía es fundamental, es como el juego de las diferencias. Es fundamental poder contar con estudios previos para comparar. Por eso, para detectar cosas muy sutiles, entonces uno
tiene la secuencia de años anteriores y puede detectar una pequeña distorsión, una pequeña asimetría, microcalcificaciones o un pequeño nódulo que si uno no hubiera tenido a lo mejor los estudios anteriores hubiese pasado desapercibido y la paciente tiene que esperar 2 años o 3 hasta que tenga una manifestación radiológica mayor. ¿Y acá qué es lo que se ve concretamente? En la anterior quería preguntarte si se encontraba Una algo. distorsión. Una distorsión. Bien. Es como un cambio en la arquitectura de la mama, que se ve como, como pequeños rayos. En estos casos, por ejemplo, en las mujeres muy jóvenes, como vos me preguntabas, que tienen mucho tejido glandular, la densidad mamaria es un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama. Y a su vez te puede ocultar y dificultar el diagnóstico imagenológico. Karina, Sí. me ha pasado esta semana pasada que una persona conocida se hizo una mamografía y me llama la mastóloga y me dice, mira, tiene unas microcalcificaciones agrupadas, habría que hacer una biopsia. Cuando le dije que había que biopsiar, entró en pánico, ¿no? Porque pensó que ya tenía cáncer, que ya estaba mal, se puso a llorar, entró en pánico y en realidad hay unas preguntas para hacerte con respecto al tema de la biopsia mamaria. Que una persona le indique una biopsia mamaria, ¿significa que esa persona tiene cáncer, gran probabilidad de tener cáncer o poca probabilidad de tener cáncer? Depende, o sea, si son pacientes asintomáticas que están dentro de un programa de screening o son pacientes que están asintomáticas y fueron a realizar los controles, la gran mayoría de esas biopsias, 8 de cada 10, van a terminar siendo benignas. Y esta pregunta que me hace doctor es muy importante porque muchas mujeres asocian la palabra cáncer con biopsia y no es así. Los estudios, tanto la mamografía, la ecografía, la resonancia, son métodos que uno busca detectar oportunamente, pero también tienen lo que nosotros llamamos falsos positivos. Claro. Es decir, aparece un hallazgo que resulta desde las imágenes de mucha sospecha, nosotros indicamos una biopsia porque la única forma de poder decir con certeza que esto es un cáncer o esto es una patología benigna es a través de una biopsia. Bien. Tenemos más preguntas que tienen que ver con mitos, ¿no? Sobre las biopsias mamarias. ¿Se puede realizar una biopsia a aquella mujer que tenga implantes mamarios? Sí, totalmente. Eso es una pregunta frecuente y las mujeres que tienen implantes, lo primero que entran a la consulta y te dicen, por favor, no me rompa el implante. Claro. No me lo pinche. No me lo vaya a pinchar, no. Que nosotros trabajamos con mucho cuidado, siempre obviamente es en manos entrenadas, se pueden hacer por los diferentes métodos, tanto por estereotaxia, que es por mamografía, por ecografía y por resonancia. Siempre desplazamos el implante y se puede realizar la punción. ¿Anestesia general o anestesia local? Las biopsias mamarias tenemos 2 tipos. Lo que son las biopsias quirúrgicas, que sí se hacen con anestesia, que puede ser una sedación o una anestesia general. Y hoy tenemos la fortuna de tener las biopsias que son percutáneas, mínimamente invasivas y que son con anestesia local. ¿Y en qué varía la decisión de utilizar una u otra? Bueno, antes de la era de los 2000, todas las pacientes que tenían un hallazgo de sospecha terminaban en una biopsia quirúrgica. Era la única forma en donde vos tenías tejido para llegar al diagnóstico. Desde los años 2000 contamos con estos métodos de aguja que se han ido perfeccionando. ¿Es la punción? La punción, aguja con aguja gruesa y ahora tenemos agujas que cortan y aspiran y nos permiten tener tejido. De esta forma podemos hacer un diagnóstico certero de qué se trata. Qué bueno. No solo decir que es un cáncer, por ejemplo, sino decir qué tipo de cáncer. Hay distintos tipos de cánceres, Claro. es una enfermedad muy heterogénea y esto nos permite a los mastólogos hacer una planificación con respecto a cómo vamos a iniciar ese tratamiento, si primero hacemos quimioterapia y después hacemos la cirugía o iniciamos con la cirugía y planificar. Tenemos una pregunta más y que tiene que ver con el riesgo de que se pueda llegar a diseminar, ¿no? El cáncer o las células cancerosas en el caso de hacer esta biopsia. ¿Esto es verdad o es falso? No, es falso. Esto también ha sido una duda que también se ha investigado en medicina. Si bien a veces puede haber una remoción de células, los tiempos desde que uno hace el diagnóstico de una patología maligna y que se hace la cirugía, no dan los tiempos para la duplicación y que pueda darse una siembra. Así que no es así. Así que tranquila quien tiene que hacerlo. Esta última pregunta, parte la has dicho, ¿puede una biopsia mamaria con aguja evitar la cirugía? Sí, totalmente. Hoy por hoy ha evitado que muchas mujeres entren a un quirófano en forma innecesaria. Claro. Hoy podemos saber que son patologías totalmente benignas y le evitamos una cirugía a la paciente. Claro, claro. ¿Quiere preguntar algo?